Todavía vamos a tratar de hacer 13, 14. Y si nos da el tiempo y nos toca Jaime Sacher, vamos a hacer el 15. Vamos a intentar, vamos a hacer el intento. Pero yo también le quiero escuchar, por eso digo. Bueno, llevamos 5 de tiempo, vamos a arrancar. Ayer estuvimos hablando de las obligaciones, estuvimos hablando principalmente de las obligaciones mancomunadas y solidarias, ¿verdad? Bastante sencillo. La obligación mancomunada es en la cual los deudores solamente asumen la cuota de la obligación que les corresponde, y la obligación solidaria es en la cual cada sujeto, cada deudor es responsable de cumplimiento total de la obligación. Si sabemos eso, estamos súper bien, ¿verdad? Esa forma de clasificación de obligaciones es en visión a los sujetos que componen esa obligación, porque nosotros dijimos que la obligación tenía 3 elementos: los sujetos, el vínculo y el objeto. Esos eran los elementos de una obligación. Entonces ahora, continuando con esa línea, vamos a ver la clasificación de las obligaciones según el objeto, según la cosa. Puede ser vamos a llamarle prestación, para no llamarle cosa. Según la prestación, pero vamos a ver los tipos de obligaciones. Vamos a empezar hablando de las obligaciones genéricas, ¿verdad? Cuando hablamos de algo genérico, dice el concepto, tienen por objeto la entrega de una cosa de ciertas cualidades naturales o económicas que la hacen equivalente y sustituible. Acá está la característica de lo genérico. Es equivalente y sustituible, o sea, una cosa, un objeto, una prestación, ¿verdad? Genérica, es algo reemplazable, es algo sustituible, una botella de agua, un esclavo, ¿verdad? Cualquiera, granos, o sea, es algo sustituible, ¿verdad? No es algo único. Suma de dinero, caballos, bueyes, bolsas de trigo. Eso es lo genérico. Si yo pacto con Paloma mediante un contrato formal verbis, que es una estipulación, y me comprometo a entregarle a Paloma 100 bolsas de trigo, eso se denomina, según el objeto, esa obligación puede entenderse como una obligación genérica. No es una obligación específica, porque el género que es el trigo, el objeto de esa obligación, es perfectamente sustituible, ¿verdad? En este caso es la bolsa de trigo, ¿verdad? Ahora bien, totalmente contrapuesto a esto están las obligaciones específicas. En este caso la prestación consiste, dice, en un objeto determinado. O sea, acá no hablamos ya de algo sustituible, sino que hablamos de algo que tiene ciertas características particularísimas. Este caballo, mi fundo en Pompeya, el esclavo es Tico. O sea, la obligación, poniendo el mismo ejemplo de hace rato, si yo celebro un contrato verbis con Paloma, en la cual yo prometo entregarle a Paloma la vaca campeona del mundial, ¿verdad? O la vaca campeona de la Expo, para ser más, ¿verdad? Esa obligación es específica, porque ese género es específico. La vaca campeona del mundial hay una sola, no es reemplazable, porque hay una sola. Entonces, esa es la principal diferencia. La genérica es el género, luego es reemplazable. En la específica el género no es reemplazable. No es reemplazable, es determinado, es específico. Siguiendo un poco en la línea de las obligaciones genéricas, la regla del genus nunquam perit dice que el género nunca perece. O sea, el objeto de esa obligación, cuando hablamos de obligaciones genéricas, no se extingue. Siempre va a haber algo con que reemplazar ese mismo género. En las obligaciones genéricas no cabe alegar caso fortuito o fuerza mayor para justificar el incumplimiento por la pérdida de la cosa. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me comprometí mediante una estipulación con Paloma a entregarle 100 bolsas de trigo, yo no puedo alegar fuerza mayor o caso fortuito. ¿Qué es el caso fortuito? El caso fortuito es un evento impredecible que no se puede evitar, no se puede prever. Y la fuerza mayor es un caso que sí se puede prever, pero no se puede evitar. En ninguno de los casos, cuando hablamos de obligaciones genéricas, yo no puedo alegar ninguno de estos dos escenarios. ¿Por qué? Porque la bolsa de trigo no es un género determinado, ¿verdad? Es algo genérico, es algo reemplazable, o sea, es algo reemplazable totalmente, ¿verdad? El deudor no puede eximirse de su obligación por la pérdida o deterioro de la cosa, pues se entiende que el género nunca perece. Esa es la regla, genus nunquam perit, el género nunca perece. Esta regla va en línea sola y exclusivamente con las obligaciones genéricas.
Y acá tenemos algunas diferencias. En las obligaciones genéricas, como decíamos, se aplica la regla de genus nunquam perit. El género nunca perece. No cabe alegar caso fortuito porque ese género no perece, es reemplazable por otro de la misma especie para justificar el incumplimiento de la pérdida. Yo no puedo decirle a Paloma, no te voy a dar las 100 bolsas de trigo porque no existe. Claro que existe, ese género existe, es reemplazable. La elección del objeto a pagar corresponde al deudor, salvo pacto en contrario, en las obligaciones genéricas. Porque yo pude haber, y vamos a usar otra figura, ¿verdad? Yo pude haber prestado de Paloma mediante la figura del mutuo 100 bolsas de trigo. Y el mutuo es un préstamo, pero no tiene un interés. Entonces, mediante esta figura, yo tengo que devolverle a Paloma las 100 bolsas de trigo que ella me prestó. Pero yo puedo devolverle con otras 100 bolsas de trigo. No necesariamente tienen que ser las mismas 100 bolsas de trigo. Porque ese trigo se entiende que yo lo voy a usar para algo. Pero siempre cuando hablamos del mismo género, ¿verdad? Trigo. Entonces, en ese caso, la elección del objeto a pagar corresponde al deudor, al que tiene la obligación, salvo que se pacte en contrario. Esa es la excepción, pero la regla es que el deudor elige siempre con qué pagar, ¿verdad? Porque el género es sustituible. En las obligaciones específicas, si el objeto se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación se extingue. Importante aclarar, antes de la mora del deudor. ¿Por qué en las obligaciones específicas pasa esto? Porque la vaca campeona de la Expo no es sustituible. Hay una sola vaca campeona de la Expo. Entonces, si antes de la fecha o del término o de la condición del término realmente o del plazo fijado para el cumplimiento de la obligación se pierde el objeto, se pierde la cosa, esa cosa, como no hay objeto, ¿qué pasa con la obligación? Se extingue. ¿Cuál era un elemento de la obligación? Sujeto, relación jurídica, objeto. Como le falta objeto a esa obligación porque la vaca campeona de la Expo se murió, desapareció, le partió un rayo, entonces no hay obligación, se extingue. Esto si es que la pérdida se produce antes de la mora del deudor. Y yendo al mismo ejemplo, yo celebré con Paloma un mutuo y ella me prestó la vaca campeona de la Expo. Yo tengo que devolverle la misma vaca porque es una obligación específica. Y nosotros fijamos como plazo la devolución el 22 de junio del 2023. Ese es el plazo máximo. Si yo le devuelvo a Paloma el 23 de junio del 2023, hay mora. El objeto se puede extinguir, le puede partir un rayo a esa vaca, pero existe la mora, la obligación no se extingue. ¿Qué tengo que hacer? Indemnizar por daños y perjuicios. Pero vamos a suponer que estamos en el 20 de junio del 2023 y la fecha de cumplimiento de la obligación era el 22 de junio. Y el 20 de junio le parte un rayo a esa vaca. Que eso es caso fortuito. Evento imprevisible es el caso fortuito. No se puede evitar, no se puede prever. En ese caso, si la pérdida de la cosa se da antes del cumplimiento de la fecha de cumplimiento de obligación, sí se extingue la obligación. Ahí sí. La mora es lo que determina si se extingue o no. Y eventualmente emerge el derecho del acreedor de exigir una indemnización. Eso es importante entender en la obligación específica. Entonces, esa es la principal diferencia. En la obligación genérica, yo no puedo alegar caso fortuito fuerza mayor porque ese objeto, esa prestación, esa cosa, yo la puedo sustituir por otra. En la específica, no. Y como no la puedo sustituir, siempre y cuando esa cosa se pierda por caso fortuito o fuerza mayor antes de la mora, eso extingue la obligación. Esa es la principal diferencia. Luego vamos a otro tipo de obligación, que es la conjuntiva.
Conjuntiva ya sugiere luego algo, ¿verdad? Un conjunto. Tiene varios objetos distintos, exigibles todos a la vez. Ejemplo, el esclavo A, el fundo B y 1000 sestercios. En el ejemplo que dábamos arriba, en el cual yo me comprometía a darle a Paloma la vaca campeona de la Expo, estoy hablando de un solo objeto, la vaca campeona de la Expo. Pero si en el marco de esa obligación que se constituyó mediante una estipulación, un contrato formal verbis, yo me comprometo a dar una vaca, 1000 sestercios y un esclavo, estoy hablando de varios objetos. Cuando varios objetos componen la obligación, estoy hablando de una obligación conjuntiva. El acreedor puede exigir todos y cada uno de los objetos y mientras no se cumplan todas las prestaciones, la obligación no estará debidamente cumplida. Si yo no le entregué la vaca campeona de la Expo, el esclavo y los 1000 sestercios, entonces la obligación no está cumplida. El acreedor puede reclamar el cumplimiento íntegro de esa obligación. Ese es el constreñimiento que tiene el deudor a cumplir con todo en el marco de una obligación conjuntiva. Conjuntiva es igual a varios objetos dentro de una obligación. Esa es la tercera clasificación de las obligaciones. Ahora vamos a la cuarta. La alternativa. Y nos pone un ejemplo. ¿Prometes darme un caballo o 10 monedas de plata? Alternativa es que te da, hay una alternancia, o es este o este. Tiene por objeto varias prestaciones también. Pero ¿cuál es la diferencia con la conjuntiva? Sí, se puede cumplir una sola a la elección del deudor, salvo pacto contrario. O sea, yo me puedo comprometer con Paloma a decir, Paloma, me comprometo a darte un celular o 10 millones de guaraníes. Cumpliendo una de esas obligaciones se da por extinta o por extinto ese vínculo jurídico que me obligaba a mí en calidad de deudor a darle o el celular o 10 millones de guaraníes a Paloma. Esa es la obligación alternativa. La diferencia con la conjuntiva es que en la conjuntiva tengo que cumplir todas las prestaciones, todos los objetos marco de esa obligación los tengo que dar. La vaca, el dinero y el esclavo. Esa es la conjuntiva. La alternativa puede ser o la vaca o el esclavo. Esa es la diferencia. Y la facultativa es la que da una facultad, da una potestad. Debo reparar el daño causado por mi esclavo Estico, pero me reservo la facultad de liberarme entregando dicho esclavo a la víctima. Su objeto es una sola prestación, pero el deudor puede liberarse pagando con otra. O sea, cuando hablamos, ¿cuál es la diferencia entre una obligación alternativa y una elección facultativa? En la alternativa hay varias prestaciones. En la facultativa hay una sola. Hay una sola. Pero el deudor puede o está facultado justamente, ¿verdad?, a pagar o a liberarse de la obligación haciendo otra prestación. Si mi esclavo le causa daño, eso nosotros dimos ayer. Si mi esclavo le causa un daño en las obligaciones pro terrem a Paloma, Paloma tiene derecho a reclamarle, no al esclavo, a mí me va a reclamar porque yo soy el propietario de esa cosa. Entonces, en vez de indemnizarle yo a Paloma, le digo, toma Paloma, ¿sabes qué? Para vos el esclavo. De esa manera yo extingo la obligación. ¿Verdad? Entonces, esa es la diferencia entre la facultativa y la alternativa. Se da en el marco de la reparación de un daño. ¿Verdad? Y la diferencia con la alternativa es que la facultativa tiene en consideración una sola prestación. Pero el deudor puede hacer o puede librarse de esa obligación haciendo otro pago. La alternativa tiene varias prestaciones. Esa es una diferencia fundamental. Porque el profesor puede tocar esto y presentar la obligación facultativa como que hay varias
prestaciones o varios objetos, no uno solo es. ¿Cuáles son los efectos de las obligaciones alternativas? Siempre cuando hablamos de efecto hablamos de la consecuencia jurídica, ¿verdad? Elección a cargo del deudor. ¿Por qué hablamos a cargo del deudor? ¿Qué era la obligación alternativa? ¿Este o este? Si uno de los objetos se pierde por caso fortuito, la obligación se extingue respecto a ese objeto, pero no de los otros. O sea, si la obligación si la obligación alternativa consiste en darle un celular o 10 millones, o un celular y la vaca campeona de la Expo, y la vaca campeona de la Expo, o a la vaca campeona de la Expo le parte un rayo, entonces la obligación de dar la vaca sí se extingue, porque le partió un rayo por caso fortuito, pero no la de darle el celular. Esa no se extingue. La elección está a cargo del acreedor. Perdón, del deudor. La elección está a cargo del acreedor. Si desaparece uno de los objetos sin culpa del deudor, la obligación subsiste únicamente respecto de los objetos restantes. Que es lo que decíamos, ¿verdad? Se murió la vaca, solamente me queda dar el celular. Si perece por culpa o dolo del deudor, el acreedor puede exigir la indemnización por la pérdida o reclamar uno de los objetos restantes. O sea, acá ya estamos entrando en una complejidad, en un cierto nivel de complejidad la obligación. Y con el ejemplo vamos a aclarar. Ok, hay dos tipos. Está en la acción del deudor y el acreedor. Sí. Si es a cargo del deudor, si uno de los objetos se pierde, entonces por caso fortuito, Sí. la obligación se extiende respecto a ese objeto. Se extingue, sí. Pero no de los otros. Exacto. Exacto. Si yo celebré de vuelta con Paloma una estipulación, yo me obligo o yo me comprometo a darle una vaca, 10 millones de guaraníes o un celular, esa obligación es alternativa. Puedo darle o la vaca o los 10 millones o el celular. A la vaca le parte un rayo, caso fortuito. En ese caso, cuando no es la culpa del deudor, el deudor, cuando es un caso fortuito, no es la culpa del deudor. Entonces, en ese caso, queda la elección del cumplimiento de la obligación a cargo del deudor. Le puede dar o los 10 millones o el celular, porque la vaca se murió por caso fortuito. Ahora, cuando el deudor tiene la culpa, y no es que le partió un rayo a la vaca, el tipo se fue y le carneó, hizo asado de esa vaca. Si el deudor tuvo la culpa, entonces en este caso, la elección queda a cargo del acreedor. Si desaparece uno de los objetos sin culpa del deudor, la obligación subsiste únicamente respecto de los objetos restantes. Ahora estoy hablando de la culpa del deudor. De la culpa del deudor. Si hay culpa o dolo del deudor, el tipo se fue y le carneó a la vaca para no cumplir con la obligación. Y hizo asado de la vaca. En ese caso, vos le das el poder al acreedor para que él elija: pagame los 10 millones con el celular o indemnizame, cuando hay culpa del deudor. Ahora, si la cosa desaparece, como acabas de decir, sin la culpa del deudor, que es la regla de arriba, ¿verdad? La obligación subsiste. Pero acá, ¿cuál es la diferencia entre elección a cargo del deudor y a cargo del acreedor? ¿Por qué hablamos del caso fortuito y sin la culpa del deudor? Una cosa es el caso fortuito. Sí. Otra es la fuerza mayor, cuando no hay culpa del acreedor. Son dos escenarios distintos. Entonces, el caso fortuito pues es algo que vos no podés luego prever. Entonces, en este caso, el deudor puede elegir con qué otro objeto cumplir la obligación alternativa. Pero si desaparece uno de los objetos sin culpa del deudor, no estamos hablando del caso fortuito. En ese caso, entonces la elección queda a cargo del acreedor. La obligación va a subsistir.
por los objetos restantes y es el acreedor el que puede reclamar. ¿Con qué objeto extinguir esa obligación? Entonces, por eso tenemos que sin culpa del deudor, la obligación subsiste Sí, únicamente respecto de los objetos restantes. sí, exacto. Y la elección queda a cargo del acreedor. Son 3 escenarios distintos. Y reitero, escenario A, cuando la elección del cumplimiento de la obligación está a cargo del deudor. ¿En qué casos? En el caso de fortuito. Cuando a la vaca le parte un rayo y queda el celular y los 10 millones. En ese caso el deudor puede elegir si darle el celular o los 10 millones, ya que a la vaca le partió un rayo. Caso fortuito. ¿En qué caso el acreedor elige con cuál de los objetos se extingue la obligación? Es cuando la pérdida o la desaparición sea sin culpa del deudor. Lo que no quiere decir caso fortuito. Sin culpa del deudor no. La obligación no se extingue, pero el acreedor elige con qué objeto extinguir la obligación. Y si hay culpa o dolo del deudor, ahí el acreedor puede elegir o uno de los objetos o reclamar una indemnización. Porque hay culpa. La culpa y el dolo le dan la potestad de exigir una indemnización. Esa es la diferencia. Son 3 escenarios distintos. Esto siempre hablando de las obligaciones alternativas. Seguimos con los efectos. En cuanto a la elección del deudor, porque el deudor puede elegir con qué objeto cumplir la prestación o la obligación en una obligación alternativa. Por eso dice alternativa, te da opciones. Este puede destruir y enajenar las cosas debidas, dejando una sola de ellas para el cumplimiento de la obligación. Si todos los objetos perecen por culpa del deudor, este deberá el valor que la que pereció último. O sea, esa es una regla también de cuanto al cumplimiento de la obligación. De vuelta, yo celebré una obligación con un contrato Verbi con Paloma en la cual me comprometo a darle una vaca, un celular y 10 millones. Variable, hermano. Es alternativa. Alternativa, hermano. Y si pueden ser ¿Era dos, una vaca o era un celular? pueden ser más cosas. O O sea, era una claro, vaca, un celular o un dinero. Exacto. Siempre es o. O este, o este, o este. Le carneé a la vaca, vendí el celular y me chupé los 10 millones de guaraníes. En ese caso, mi obligación es darle el valor de lo que pereció último. Si lo último que pereció fue la vaca, tengo que darle el valor de la vaca. Si lo último que pereció fue el celular, le doy el celular. Entonces, en este caso es cuando se extinguen todos los objetos. Cuando se destruyen todos los objetos. Por culpa del deudor. Por culpa del deudor. En cuanto a la elección del acreedor, dice el deudor no puede destruir ni enajenar, es transmitir, vender eventualmente. No puede destruir ni enajenar ningún objeto. Si uno de ellos perece por culpa o dolo del deudor, el acreedor puede exigir indemnización por la pérdida o elegir uno de los restantes. Lo que estamos viendo son los derechos o eventualmente que tiene cada uno de los sujetos en el marco de la obligación. El acreedor puede exigir indemnización o elegir uno de los objetos restantes. El deudor tiene el derecho a pagar por el valor de lo último que pereció. Siempre estamos hablando de obligaciones alternativas. Siempre. Y ahora, continuando con lo que también ya vimos. Ahí. Sí. Obligaciones facultativas. Esto ya vimos. Aquellas que tienen por objeto una sola prestación. Recuerden el ejemplo. Del esclavo. El esclavo que le causa un daño a un tercero. ¿Qué hace el dueño del esclavo? Le entrega al esclavo al tercero para extinguir la obligación. Amo cuyo esclavo había cometido un delito,
estaba obligado a reparar el daño causado. Esa es la teoría de la responsabilidad. Pero tenía la facultad de liberarse entregando al esclavo. Entregaba la cosa, se extinguía la deuda o se extinguía la obligación. Es así de sencillo. Es la facultad que tiene el deudor a cumplir esa sola prestación que emerge como consecuencia de un daño. Porque el esclavo era una cosa. Siguiendo con las obligaciones facultativas, vamos a hablar de la regla de la lesión de ultramitad. El vendedor de un fondo no podía rescindir el contrato y reclamar su restitución si pagó al comprador un precio inferior a la mitad de su valor real al tiempo de la venta. Si pagó el comprador. Sí, está mal el enunciado. En este caso, está mal. Para retener el fondo se facultaba al comprador a pagar la diferencia con respecto al justo precio. En este caso, el enunciado está... Hay un error nomás en el enunciado, ¿verdad? Tendría que ser el comprador de un fondo. Perdón. Sí. El comprador de un fondo podía rescindir el contrato y reclamar su restitución si pagó al vendedor un precio inferior a la mitad de su valor real al tiempo de la venta. Espera que un ratito. No, yo creo que Está esto ya bien. está en la unidad 9 o 10. Sí, Tiene otro nombre más acá, más específico. sí, pero es verdad que el enunciado El vendedor de un fondo podía rescindir el contrato y reclamar su Restitución. si pagó al comprador. Pero el vendedor no le puede pagar al comprador. El comprador lo que le paga al vendedor. El vendedor de un En todo fondo. caso, si el comprador le paga al vendedor, No, si el vendedor de un fondo podía rescindir el contrato y reclamar su restitución si el comprador pagó, en este caso debería ser, un precio inferior a la mitad de su valor real al tiempo de la venta. O sea, falta una coma nomás por ahí. Si yo soy vendedor y le vendí mi auto a Paloma que tiene un valor de 20 millones de guaraníes, le vendí por 4 millones. En ese caso, yo como vendedor puedo rescindir el contrato y reclamar la restitución si el comprador pagó un precio inferior a la mitad de su valor real. ¿Cuál es la mitad de 20 millones? 10 millones. Si el comprador me pagó menos de 10 millones por la regla de la lesión de ultramitad, yo puedo pedir la rescisión, yo como vendedor, de ese contrato. Eso es lo que quiere decir. Faltó nomás una comita por ahí para aclarar. Para retener, se facultaba al comprador a pagar la diferencia con respecto al justo precio. O sea, si Paloma me compró mi auto por 4 millones, siendo que ese auto vale 20, me está comprando el auto por menos de la mitad del valor real. Yo como vendedor puedo pedir que eso se rescinda. Pero también Paloma tiene la posibilidad de llegar a un acuerdo conmigo y decirme, Suazo, te voy a pagar el justo precio. Te voy a pagar lo que vale. Entonces en ese caso Paloma cumple con la obligación y paga el precio justo o el justo precio de esa cosa. ¿Verdad? También tiene la posibilidad el comprador tiene la posibilidad de hacer eso, de llegar a un acuerdo con el vendedor. Ahí sí le dimos sentido. Y siempre hablando de las obligaciones alternativas, ¿cuál es su objeto? Dice. ¿Qué es lo que decíamos en el concepto? Una sola prestación es el objeto de una obligación facultativa. Rescindir el contrato y devolver el inmueble o reparar el daño causado por el esclavo. La otra prestación es solo una facultad del deudor. O sea, si yo quito un auto de Garde y no puedo pagar más el auto, ¿cómo extingo la obligación? Porque la obligación es pagar la cuota.
Esa es la obligación principal, pagar esas 60 cuotas todos los meses. Pero ¿cómo extingo esa obligación? Devuelvo el auto. Entonces, eso es una obligación facultativa. Devuelvo el auto. O reparar el daño devolviendo al Estado. O en el caso del esclavo, ¿verdad? Si el esclavo causó un daño a un tercero, en vez de indemnizarle al tercero, le entrego al esclavo. Esa es la naturaleza de la obligación facultativa. Siempre es una sola prestación. En la obligación solidaria, y esto ya es, este es otro tipo de obligación. Esto es en cuanto a una pluralidad de sujetos. Ya no estamos mirando Objetos. el objeto en sí, sino que en la obligación solidaria, señora. ¿Te puedo interrumpir un ratito? Claro por que favor? puedo. ¿Cómo es? ¿Cuál es el título de esta unidad? Pues no tengo el programa en mano, por eso. Es 13. obligaciones genéricas y específicas, unidad 13. Ya, gracias. Cuando nosotros hablamos de obligaciones genéricas y específicas, estamos hablando de la obligación desde el punto de vista del objeto. Obligación genérica, miramos al objeto que es genérico. Específica, al objeto que es específico. Facultativa, alternativa, es cuando el objeto puede ser o este o este. Conjuntiva es cuando tiene que ser este, este y este. Y facultativa es cuando es este, pero extinguís entregando a la cosa que ocasionó el daño o entregando, Es la facultad. es la facultad que tiene el deudor, ¿verdad? De extinguir la obligación entregando otra cosa. Y solidaria es cuando hablamos de sujetos. Varios Sí. La obligación solidaria en realidad tiene dos puntos de vista. El primero, que es desde el punto de vista de los sujetos, porque la obligación solidaria dice hay varios deudores o varios acreedores, pero unidad de objeto. pero unidad de objeto. O sea, Hay varios. Paloma, Gabriela y yo le debemos a Vero 100.000 guaraníes. El objeto de esa obligación son los 100.000 guaraníes. Esa es la unidad del objeto. Pero los deudores somos tres. En conjunto le debemos 3 personas a Vero 100.000 guaraníes. Existen varios sujetos obligados, pero el acreedor tiene el derecho a exigir a cualquiera de los deudores la totalidad. De ahí su nombre es solidaria. Vero le puede exigir a Paloma el 100.000, a Gaby o a mí, a quien ella quiera, la totalidad de lo debido. Esa es la obligación solidaria. Cada uno de los deudores es responsable del cumplimiento de la totalidad de la obligación. La diferencia con la mancomunada es que en la mancomunada cada uno es responsable por una parte de la obligación. Por eso hablamos de la figura. 50-50, Exacto. Hablamos de la prorrata. que era pagar. Pero seguimos hablando de la obligación solidaria. Si 3 deudores deben a un acreedor 120, cualquier deudor que pague esa suma lo libera a los demás deudores. Esto vimos ayer. Qué fácil. El acreedor tiene el derecho a exigir a cada uno de los deudores el todo de la prestación. Por eso se llama solidaria. Y después vamos a ver los beneficios de división y exclusión, ¿verdad? Y vamos a mirar por nuestro programa. Ahí ¿verdad? termina. Vamos a mirar nuestro programa. Amor, sí. Conceptos y efectos que se derivan de estas clases de obligaciones. Ya vimos ya la regla de genus nunc perit, ¿verdad? Que el género nunca perece. Eso se da en las obligaciones genéricas. Obligaciones conjuntivas dijimos que eran cuando hay varias obligaciones, varios objetos. La vaca, el celular y es un conjunto. Obligaciones alternativas, la vaca o el celular. Las obligaciones facultativas, el esclavo que causa un daño a un tercero. O extinguiendo la deuda entregando la cosa. Ahora vamos a ver obligaciones divisibles e indivisibles. Eso no vimos No, claro. en el programa.
Pero no está en el PPT, No está en el PPT. Del libro nosotros sacamos. Yo tengo acá. Obligaciones divisibles e indivisibles, concepto. se puede dividir. Sí. Si la prestación permite el fraccionamiento, es posible la divisibilidad de la obligación. En la obligación divisible, cada deudor debe cumplir su parte y cada acreedor solo puede exigir la suya. Y en la indivisible, cada acreedor podrá exigir la prestación entera y cada deudor la deberá íntegramente. O sea, cuando yo no puedo dividir la obligación. La indivisible. Sí. Y la divisible es cuando yo sí puedo dividir la obligación. Una obligación indivisible es una obligación solidaria. Una obligación divisible es una obligación mancomunada. Yo divido la obligación por cuántos deudores tiene ese contrato. Criterio de diferenciación en relación con obligaciones indivisibles, con pluralidad de sujetos y las obligaciones solidarias. Hay dos tipos de divisibilidad e indivisibilidad: la del objeto y la de los sujetos. Divisibilidad y indivisibilidad. Cuando hablamos de los sujetos, dices, es divisible cuando es mancomunada y es indivisible cuando es solidaria. Una obligación solidaria yo no la puedo dividir, porque ¿qué dice la regla de la obligación solidaria? A cualquiera de los deudores yo le puedo reclamar la totalidad de la obligación. Y mancomunado, sí. Y la mancomunada sí puedo dividir porque cada uno paga una parte. La diferencia básica entre ambas se encuentra en que las solidarias, el vínculo ya nace con carácter insólidum, derecho al todo o se debe por entero. Mientras que en las indivisibles, el obstáculo que se pone al fraccionamiento de la deuda proviene de la naturaleza de la prestación. O sea, una cosa es deber dinero y otra es deber una vaca. Yo no te puedo pagar una vaca la mitad, después otra pata, después la cabeza. No, o es la vaca o es nada. Indivisible. Esa es la indivisible. Ahora, si la obligación es darle 100 sestercios, eventualmente de común acuerdo con el acreedor, primero te doy 50 y después te doy el otro 50. Esto es según el objeto, ¿verdad? Ok. Hay objetos que no son divisibles. Entonces nosotros dimos Cuando unidad era por sujeto, era cuando era mancomunado. y solidario. O sea, son dos puntos de vista. Nosotros dimos esto en unidad 14 de Romano 1. Cosas divisibles e indivisibles. Una mesa no se puede dividir. Una silla tampoco. Ok, súper. ¿Se entiende? Quedó. En el caso del incumplimiento de la obligación indivisible, la indemnización por el daño y perjuicio será divisible entre los deudores, convirtiéndose en una obligación divisible. O sea, si entre Paloma, Gabriela y yo nos comprometimos a dar una vaca y ni uno de los tres dio la vaca, entonces el acreedor está facultado a pedirnos a que cada uno indemnice el valor que tiene esa vaca. Ahí sí, cuando hablamos de dinero, porque estamos hablando de una indemnización, estamos diciendo que esa obligación es divisible. ¿Se entiende? ¿Sí? Okay. ¿Se entiende con indivisible y indivisible? Independientemente de la naturaleza del objeto, se considera indivisible la obligación alternativa y genérica. En ellas se debe cumplir la obligación entregando una cosa seleccionada. Lo que no puede hacerse en estas obligaciones es pagar con una parte de una cosa y una parte de la otra. O sea, en la obligación alternativa o genérica, yo no puedo darte o la mitad de la vaca o la mitad del celular. Tiene que ser o la vaca o el celular. ¿Y la genérica? Y en la genérica, cuando te tengo que dar trigo, no te puedo dar la mitad, te tengo que dar todo lo que me comprometí a darte. Señor, señora.
Este último que leíste dice, en ella se debe cumplir la obligación entregando una cosa seleccionada. Lo que no se puede hacer en esta obligación es pagar con parte de una cosa y parte de la otra. O sea, yo no te puedo decir, te pago 300 por el caballo y 400 por No, por el... claro, porque ¿en qué ¿entendés? sí, porque ¿en qué consiste la obligación alternativa? O la vaca o el celular. Entonces lo que yo no puedo Claro. hacer es Pero decirte, yo no te puedo pagar una parte por el celular o no, por la exacto. vaca, ¿entendés? Tiene que ser o la vaca o el 300 celular. por la vaca y 400 por el celular. No Claro, puedo. tiene que ser o la vaca o el celular. Así funciona. Por eso la obligación en estos casos es indivisible. En el caso de la alternativa y la genérica. Y con eso terminamos la unidad 13. ¿Dudas, preguntas? Acá lo que tenemos que saber, rapidísimo, dos tipos de obligaciones principales, específica y genérica. En la específica, la vaca campeona del mundial. En la genérica, dinero. Obligación conjuntiva, cuando hay varios objetos. Celular y dinero y un esclavo. Alternativa, celular o esclavo. Facultativa, el esclavo causa un daño, le entrego al esclavo. Solidaria. Quita un préstamo para retirar mi Kia Picanto. No puedo pagar la deuda, entrego el Picanto. Eso es facultativa. Esclavo hace un daño. Si el esclavo hace un daño, le entrego al esclavo para cancelar o para extinguir la obligación. Solidaria. Obligación solidaria, cuando todos tienen la responsabilidad de cumplir con el 100% de la obligación, cuando todos los deudores. La mancomunada, cuando cada uno de los deudores es responsable por una parte de la obligación. Eso no tenemos que saber. Si sabemos eso, estamos chupete. No sé, que ahora en dieta mía.